Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que voy a hablarles sobre las bandas de Bollinger. Las Bollinger Bands o las bandas de Bollinger son herramientas de análisis técnico definida por un conjunto de líneas de tendencia. Se trazan como dos desviaciones estándar, tanto positiva como negativamente, de un promedio móvil simple del precio de un valor y se pueden ajustar a las preferencias del usuario. Las Bollinger Bands fueron desarrollados por el trader técnico John Bollinger y diseñado para brindar a los inversionistas una mayor probabilidad de identificar cuándo un activo está sobrevendido o sobrecomprado. Ahora hablemos sobre cómo calcular las bandas de Bollinger, que no lo vamos a tener que hacer, pero es bueno que lo sepamos como cultura general. El primer paso para calcular las Bollinger Bands es calcular el promedio móvil simple, es decir, el Simple Moving Average, el SMA, del valor. Normalmente utilizamos un SMA de 20 días. Un SMA de 20 días promedia los precios de cierre de los primeros 20 días como el primer punto de datos, ¿verdad? De los 20 días más recientes, mejor dicho, que han pasado. El siguiente punto de datos reduce el precio más antiguo agregando el precio del día 21 y toma el promedio y así sucesivamente. Así se va moviendo. A continuación se obtendrá la desviación estándar del precio del valor. La desviación estándar es una medida matemática de la varianza promedio y ocupa un lugar destacado en las estadísticas, la economía, la contabilidad y la finanza. Ahorita somos expertos nosotros en estimar desviaciones estándar. Para un conjunto de datos dados, la desviación estándar mide qué tan lejos están los números de un valor promedio. La desviación estándar se puede calcular tomando la raíz cuadrada de la varianza, que a su vez es el promedio de la diferencia al cuadrado de la media. Luego de esto debemos multiplicar ese valor de desviación estándar por 2 y sumar y restar esa cantidad de cada punto a lo largo de la SMA, del promedio móvil simple. Esto produciría las bandas superiores e inferiores de Bollinger. Probablemente es más difícil explicar su cálculo que simplemente visualizarlas, que es lo que nosotros vamos a hacer cuando estemos en Yahoo Finance o cuando usted esté trabajando con su broker. Bien, ya sabemos qué son las bandas de Bollinger, pero expliquemos para qué nos sirven, o mejor dicho, qué nos dicen las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger, de hecho, son una técnica muy popular, una marca registrada, de hecho, de John Bollinger. John Bollinger cobra por cada plataforma que utiliza estas bandas, debo decir. Muchos traders creen que cuanto más se acercan los precios a la banda superior, más sobrecomprado está el mercado y cuando más se acercan los precios a la banda inferior, más sobrevendido está el mercado. Y de hecho, este es uno de los usos de las bandas de Bollinger, probablemente el más utilizado por los traders. Pero además de este, John Bollinger tiene un conjunto de 22 reglas a seguir cuando se utilizan las bandas como sistema de negociación, de trading. Obviamente no vamos a hablar de estas 22 reglas en este curso, pero les voy a dejar un link para aquellos de ustedes que estén más interesados en conocer sobre el tema. Lo que sí voy a hacer es explicarle los dos conceptos centrales de las bandas de Bollinger. El primero de ellos es el concepto de squeeze o apretón, que es el concepto central de hecho de las bandas de Bollinger. Cuando las bandas se están juntando, contrayendo la media móvil, eso se llama apretón, ¿verdad? Un apretón indica un periodo de baja volatilidad y los traders lo consideran una señal potencial de una mayor volatilidad futura y posibles oportunidades comerciales. Es decir, las cosas se están contrayendo, el mercado no se está moviendo mucho, pero esa es una señal de que probablemente en el futuro cercano haya movimientos. Por el contrario, cuando más separadas se muevan las bandas, mayor será la posibilidad de una disminución de volatilidad y mayor será la posibilidad de salir de una operación. Estas condiciones no son señales comerciales, no son señales de trading per se. Las bandas no indican cuándo puede tener lugar el cambio o en qué dirección puede moverse el precio, ¿verdad? Para eso tenemos otros indicadores, ¿verdad? Entonces usted va a utilizar las bandas de Bollinger en conjunto con otros indicadores que de hecho ya aprendimos y más adelante les voy a decir cuáles son. El segundo concepto fundamental de las bandas de Bollinger que quiero que usted se lleve de este curso es el concepto de ruptura. Y aproximadamente el 90% de la acción del precio se produce entre las dos bandas. Cualquier ruptura por encima o por debajo de la banda es importante y hay que tomarla en cuenta.
La ruptura de la banda no es una señal de trading de nuevo, y muchos inversionistas confunden cuando el precio alcanza o supera una de las bandas como una señal para comprar o vender. No es así. Las rupturas no brindan ninguna pista sobre la dirección y el alcance del movimiento futuro de precios. Quiero cerrar la parte teórica de esta sesión hablando sobre las limitaciones de las Bollinger Bands. Las bandas de Bollinger no es un sistema de trading independiente. Y quiero enfatizar esto y subrayarlo muchas veces, ¿verdad? Entonces, no es un sistema de trading independiente, sino solo un indicador diseñado para proporcionar a los traders información sobre la volatilidad de los precios. Esto es lo único que nos dicen las Bollinger Bands. Nos hablan de la volatilidad de los precios. John Bollinger sugiere usarlos con otros 2 o incluso 3 indicadores no correlacionados que brinden señales e indicadores de mercado más directos basados en diferentes tipos de datos. Algunas de estas técnicas, algunas de las técnicas favoritas de John Bollinger son la divergencia-convergencia de promedio móvil, es decir, el MACD, y el índice de fuerza relativa, es decir, el RSI. Entonces, por eso los aprendimos antes, para poder combinarlos con las bandas de Bollinger. Debido a que las bandas de Bollinger se calculan a partir de un promedio móvil simple, ponderan los datos de precio más antiguos de la misma manera que los más recientes, lo que significa que la información nueva puede diluirse con datos obsoletos. Esta es una limitación que hay que señalar. Además, el uso del promedio móvil de 20 días y las 2 desviaciones estándar es algo bastante arbitrario y puede que no funcione para todas las situaciones, ¿verdad? Parece bastante sacado de la manga, no tiene una base teórica, ¿verdad? Que nos diga es por esta razón, ¿verdad? Simplemente se utiliza así, así ha funcionado y la gente lo sigue utilizando, pero hay que decirlo, son 2 números arbitrarios, sin ninguna base teórica. Los traders deben ajustar sus supuestos de desviaciones y estándar y promedios móviles simples en consecuencia y estarlos monitoreando. Y habiendo dicho esto, vamos a hacer un ejemplo con datos reales. Bien, ya estamos en Yahoo Finance, estamos siempre en la página de Meta de Facebook y vamos a ilustrar el uso de los Bollinger Bands. Entonces nos vamos a ir aquí a Full Screen y lo primero que vamos a hacer es dibujar los Bollinger Bands dentro de la gráfica de precio, ¿verdad? Encima de la gráfica de precio con un intervalo de una semana. Le damos indicadores, Bollinger Bands, y por defecto nos da los parámetros de los que les había hablado, el número de periodos 20, 2 desviaciones estándar, y aquí nos da los colores de las bandas, la de arriba, la de abajo y la de en medio. La vamos a dejar como están ahí, ¿verdad? Y usted le puede poner Channel Fill, que es como que le sombree, digamos, el canal por donde van las bandas. Lo vamos a dejar activo. Le vamos a dar guardar. Y aquí tendríamos las Bollinger Bands. Yo les había hablado que tenían 2 usos bastante específicos. Tienen muchos más usos, ¿verdad? Pero hay como 2 estrategias que son como las más importantes para Bollinger Bands. Mi consejo es que utilicen Bollinger Bands como un medidor de la volatilidad y que luego se guíen con otro indicador para determinar hacia dónde podría ir el mercado, hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Entonces, la primera de las estrategias o el primer uso importante de las Bollinger Bands es el squeeze, el que les mencionaba, ¿verdad? Imagínense las Bollinger Bands como una manguera que por momentos es bastante gruesa, mostrando que hay mucha volatilidad, y por momentos se hace más delgada relativamente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podríamos ver la Bollinger Bands es bastante gruesa, pero llega un punto en que, miren, se hace como más delgada. ¿Eso qué indica? Eso que indica que el mercado se está consolidando. Digamos, el mercado a lo mejor hay un dilema entre compradores y vendedores. Si la acción va a seguir subiendo, si va a seguir bajando, entonces el mercado se calma, por decirlo así. Hay poca volatilidad, ¿verdad? Hay pocas transacciones, en ese momento se está consolidando y luego, bueno, recordemos, Bollinger Bands no nos dice la dirección a la que va a ir la acción. Para eso necesitamos otro indicador. Por ejemplo, en este caso, vean que se hizo delgada y luego subió para luego bajar. Ahora, aquí hay un caso muy específico que es el COVID, ¿verdad? Probablemente si no hubiera habido COVID, hubiéramos tenido una tendencia alcista. Luego vean aquí también, ¿verdad? Después de un escenario de mucha volatilidad por el COVID, los mercados se calman, suben, pero se calman aquí y luego usted no sabe si va a bajar, si va a subir, pero usted sabe que gracias a las Bollinger Bands que hay poca volatilidad. Eso es lo único que le dicen las Bollinger Bands en este caso. Poca volatilidad, va a haber un gran cambio, ¿verdad? Después de que la manguera se ha hecho delgadita, puede que haya una gran subida o una gran bajada.
¿Cómo la determina usted o qué herramienta puede utilizar para determinarla? Ahí usted se puede utilizar RSI, MACD, ¿verdad? Para tratar de determinar hacia qué lado va a ir el precio. Hagamos un ejemplo con MACD, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí MACD, Fast Period 22, 26 de la señal 9. Lo guardamos y aquí tendríamos MACD. Y veamos los dos ejemplos, digamos, los dos ejemplos de los que les había hablado, de los dos squeeze, ¿verdad? Aquí hay uno, como pueden ver, aquí venía grueso, se adelgaza, ¿verdad? Luego se pone grueso, después de una caída bastante fuerte, se adelgaza, ¿verdad? Entonces, en estos momentos, por ejemplo aquí, ¿verdad? Que usted estaba viendo que había poca volatilidad gracias a Bollinger Bands, usted podría utilizar un indicador como MACD, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, le está diciendo en este punto de aquí, la línea morada, ¿verdad? La señal está pasando por encima de MACD. Entonces usted podría decir, es muy probable que luego de este periodo de poca volatilidad haya una subida. Y de hecho, si se fija, aquí comienza a subir, a subir, a subir, a subir el mercado y se cae de nuevo por un evento que no controlaba nadie, se cae por el COVID, ¿verdad? Esto no lo podía anticipar ningún indicador, hay que decirlo, ¿verdad? Luego tenemos este ejemplo, este segundo ejemplo de squeeze en la gráfica de Facebook. Vemos que el mercado, después de una alta volatilidad, de una gran bajada, de una gran subida, se calma, entra a un periodo de consolidación que lo podemos ver reflejado en que la manguera, por decirlo así, se adelgaza. Entonces, en este momento, usted podría decir, no sé qué hacer, no sé si el mercado se está consolidando hacia una venta o hacia una compra. Y entonces, de nuevo, usted, gracias al MACD, se podía haber dado cuenta aquí, de nuevo, la línea morada le está diciendo, mira, es muy probable que después de este periodo de poca volatilidad haya una tendencia alcista muy fuerte, porque como puedes ver aquí, la línea morada, ¿verdad? La señal pasa por encima de MACD, ¿verdad? Entonces, esta es una entrada válida, ¿verdad? Entonces, de nuevo, recapitulando, las Bollinger Bands nos sirven para determinar los periodos de poca volatilidad, los periodos de consolidación previo, ¿verdad? A una alta subida o una fuerte bajada, ¿verdad? Y para determinar hacia qué lado va el mercado, entonces podríamos hacer uso de otro indicador, como en este caso es el MACD. El segundo uso importante de las Bollinger Bands es la estrategia de ruptura. ¿Y en qué consiste esa estrategia? Bueno, que más o menos el 90% de todos los movimientos de los precios se van a dar dentro de las bandas. Y cuando veamos velas japonesas que claramente exceden las bandas, entonces es probable que ahí se vaya a dar una reversión. Se espera que luego de un rompimiento el precio regrese a la media. Si estaba bajando, entonces que corrija y suba, o si estaba subiendo, entonces que baje. De nuevo, es importante no utilizar las Bollinger Bands de manera independiente y aislada, sino que combinarlas con otro tipo de indicador. En este caso vamos a utilizar el RSI, siempre con parámetros de 14 periodos, 70% de sobrecompra y 30% de sobreventa. Entonces, siempre que veamos que la Bollinger Bands, por ejemplo, se pasa claramente el precio de las bandas, entonces vamos a RSI para ver si la acción está sobrecomprada o sobrevendida. Por ejemplo, en este caso vemos que rompe la banda, pero no entra en una zona de sobrecompra o sobreventa. De nuevo, aquí podríamos ver claramente aquí rompe la banda, pero al menos con claridad no entra en una zona de sobrecompra o sobreventa. En este caso, rompe la banda, llega a entrar por un momento en zona de sobreventa y en efecto, si usted hubiera dicho, miren, aquí probablemente va a haber corrección de precio y usted hubiera comprado, hubiera obtenido una rentabilidad importante. Vean que en este caso los tres indicadores, por decirlo así, están alineados. Se rompe la banda, RSI entra en zona de sobreventa y también MACD, vean la línea morada, ¿verdad? Pasa la línea naranjada. Entonces aquí se unían las líneas, ¿verdad? Se unían las estrellas y usted hubiera dicho, tengo que entrar en este trade. Pero también es importante que señale que aún en los casos en que los tres indicadores le están diciendo algo, no necesariamente el mercado va a ser lo que usted cree que va a ser. Por ejemplo, en este caso, vean que claramente las tres velas japonesas aquí están, ¿verdad?, por debajo de la Bollinger Bands inferior, ¿verdad? Aquí usted claramente está viendo que está en zona de sobreventa. Y de nuevo, aquí MACD le está diciendo va a haber un cambio de tendencia, entonces deberías comprar. Pero si usted hubiera entrado aquí, ¿verdad? Si usted hubiera entrado aquí de nuevo en 193,
podía haber perdido hasta la mitad de su inversión si se hubiera asustado, hubiera vendido aquí abajo, ¿verdad? Entonces, es importante ver estos casos, estos contraejemplos, para que no generemos tanta autoconfianza en el análisis técnico, ¿verdad? Aquí los 3 indicadores le decían compre y al final usted hubiera hecho, en el largo plazo, como repito, como ya lo he dicho previamente, hubiera recuperado su inversión, estaría on the money en este momento, pero se hubiera pegado un buen susto, ¿verdad? Al mantener la acción hasta aquí abajo. Aquí de nuevo vemos un ejemplo en el que sí vemos un rompimiento de las bandas, en donde sí le hubiera dado una excelente señal de entrada, rompe la banda, entra en zona de sobreventa y de nuevo MACD le dice, mira, aquí hay una entrada válida y de nuevo, si usted hubiera entrado aquí, ¿verdad? En 111, entonces hubiera tomado una muy buena decisión, ya que vea el mercado ahorita está en 287, lo que implica que casi usted hubiera prácticamente triplicado su inversión. Con esto estaría finalizando la sesión. Muchas gracias.